Realmente es un tiempo que para todos, absolutamente para todos, no nos pasa desapercibido, porque ya sea que tú creas en Dios o no creas en Dios, este tiempo de la semana, esta semana que se ha denominado y a la que denominan Semana Santa, no estoy muy de acuerdo con ese nombre. Los que creemos en Dios, todas las semanas son santas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de acontecimientos puntuales, no depende de un domingo, no depende de una semana, no depende de 4 días, depende del día a día. Por eso quiero dar la bienvenida a todos los que estáis entre nosotros por primera vez. Yo no sé si hay alguien por aquí por primera vez, si puede hacerme así con la mano, ¿vale? No me hagas así porque queda feo. Muy bien, bienvenida, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Muy bien, que Dios te bendiga, Dios le bendiga mucho. Por aquí también, Dios os bendiga. Muy bien, no me hagáis la broma que hacen algunos que hacen así, luego se arreglan el pelo. Amén. Ahí tienes a tu amiga, no tienes escapatoria, Isa. Nada, qué remedio. Encima te han sentado ahí. Nada, no hay escapatoria. Dios te bendiga mucho también. Por aquí también, que Dios os bendiga muchísimo. Bienvenidos. Esto, realmente todo lo que estamos haciendo hoy, lo hemos hecho también pensando en cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que hoy en el mundo cristiano estamos recordando, y no solamente recordando, sino celebrando, y es la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Y yo voy a hablaros dentro de un momento acerca de la resurrección, porque la resurrección es algo que es muy conflictivo para muchos, porque el poder creer en Dios está bien, pero la pregunta es, ¿en qué Dios estamos creyendo? Y eso es lo que queremos nosotros hoy hablar, comentar, explicar. De hecho, hemos estado el viernes. El viernes fue un momento hermoso, un momento lindo en el que pudimos también compartir la palabra, alabar a Dios. Ayer para la juventud por la tarde, jóvenes que pudieron estar aquí y fue también una bendición. El poder tenerles, el poder compartirles de la palabra, es algo que para nosotros es tremendamente importante y hermoso. Y como os decía recién, claro, todo esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es esto: declarar, no solamente declarar, sino también llegar al momento y al punto en el que no tan solamente con nuestra boca podamos declarar, sino con nuestras vidas podamos vivir conforme a la realidad que hoy estamos celebrando, y es que Jesucristo de Nazaret está vivo. Está vivo. Por eso, bienvenidos nuevamente a todos los que entre nosotros estáis. Nos alegra muchísimo y espero de todo corazón que cuando termine este tiempo tú salgas con una convicción en el corazón, en tu vida, en lo profundo de tu ser. Una convicción que no tiene que ver muchas veces solamente con el aspecto cerebral, tiene que ver mucho con la fe. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, quiero aclararte que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, la fe tiene un fundamento. Nosotros los que creemos en Dios no porque un día nos sentimos emocionalmente vulnerables y nos agarramos, como dicen algunos, a un clavo ardiendo. Eso es lo que algunos dicen, es que tú te has agarrado a un clavo ardiendo. Perdóname, pero eso es faltar el respeto a mi inteligencia. Puede que haya momentos puntuales en la vida donde uno pueda hacer algo que no haría nunca, pero de continuo, de constante. Y además eso que uno hace y que uno experimenta transforme su vida, le cambie y haya una profunda convicción en el corazón. Eso no es agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque la fe tiene un fundamento, y la fe, el fundamento que tiene es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hablar de Jesús, hablar de Dios, sin ni siquiera tener algo de conocimiento de la palabra, es muy, muy atrevido.
Yo sé que todos tenemos la libertad de opinar sobre todo. Podemos opinar, podemos sacar nuestra opinión, podemos hablar de fútbol y como suelen decir, en España tenemos 47 millones de entrenadores. Juega la selección española y todo el mundo es entrenador. Yo pondría al otro, esto se juega así, esto se hace así, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de un anuncio publicitario donde se hacía alusión a unas televisiones, si no me equivoco, y estaba alguien viendo un partido de fútbol y estaba ahí sentado gritando a su equipo porque lo estaba haciendo mal y justo hay un penalti a favor de su equipo y estaba gritando y diciendo tal, y de repente tocan el timbre de su casa y entran dos hombres de negro, lo alzan, lo llevan y lo meten en el campo de juego y le dicen, tira tú el penalti. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Desde afuera todos podemos opinar y decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, y esa es la libertad que todos tenemos. Lo que pasa es que declarar algo como una verdad sin tener conocimiento de ello, insisto, es muy atrevido. Es intentar decirle a lo mejor a un abogado cómo se tiene que defender un caso cuando ni siquiera conocemos el Código Penal. Es decirle a un médico cómo nos tiene que tratar y cómo tiene que ser el tratamiento que nos tiene que dar cuando nosotros ni siquiera hemos asistido a una universidad para saber qué es. Entonces, claro, como hay un cúmulo de información constante, Internet es todo una ventana al mundo y algunos van y buscan Internet y dicen, a ver, ¿Jesucristo está vivo? Y claro, según quien opine, la respuesta es una o la respuesta es otra. Pues yo no te quiero hablar hoy acerca de mi opinión, aunque dejaré clara mi opinión, porque mi opinión ha sido forjada a través de la palabra de Dios. Y cuando yo me acerco a la palabra de Dios y veo que lo que la Biblia dice se cumple, y es muy difícil rebatirlo, entonces por lo menos le tengo que dar importancia a ese libro. Algunos dicen, no, es que ese libro fue escrito por hombre, no nos podemos fiar de él. Sin embargo, creen en Aristóteles, creen en Platón. Creen que los escritos que ellos han dicho están. La Odisea de Homero, 600 años más tarde, se encontraron escritos y demás. Sin embargo, nosotros tenemos escritos abundantes, más de 2.900 porciones de la Biblia, incluso libros enteros tenemos, y llegamos a una conclusión, que la crítica literaria no puede rebatir la autoridad que tiene este libro. Luego, cada uno puede creer y aceptar lo que quiera, pero lo que nadie puede decir es que este libro no se lo inventaron 4 por allí, como solemos decir, espabilados, como para poder manipular. No. Más de 1500 años tardó la Biblia en escribirse, más de 40 escritores. Y cuando nosotros vemos esta realidad, nosotros decimos, bien, está muy bien, puede que sea muy majo, muy importante, pero es que este libro nos confronta. ¿Sabéis por qué nos confronta? Porque nos dice en este libro que hay cosas que pueden pasar en nuestra vida, que si nosotros somos capaces de creerlo y de aceptar lo que Jesucristo de Nazaret es y lo que Jesucristo de Nazaret puede hacer, lo que Él dice, lo que Él promete, se puede cumplir también en nuestras vidas. Por eso no estamos aquí por una cuestión intelectual, una cuestión emocional. Estamos aquí porque nuestra inteligencia también nos ha hecho ver que si 2 más 2 son 4, entonces rebatir ese resultado sería perder el tiempo. Y como os decía, claro, estamos hablando de resurrección. Para algunos no hay ningún tipo de problema de hablar de la reencarnación. ¿Qué cosas, no? Algunos pueden creer en la reencarnación, pero les cuesta aceptar la resurrección. La reencarnación es eso, que tú de repente en esta vida, si no te has completado, te vas a reencarnar. En la otra vida serás, y a ver qué te pasa. A lo mejor sales como una vaca.
No, es que no lo digo con tono de burla ni de. No. Pero dice, no, es que claro, es que estas situaciones tienen que llevarnos. Y estamos todos en la libertad de poder creer lo que nosotros querramos. Pero cuando yo hablo de Jesucristo de Nazaret, estuvimos viendo el viernes que Jesucristo de Nazaret no fue un hombre más. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, que lo entregó por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice que no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y estábamos viendo que ese texto nos traía una revelación, nos revela algo acerca de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Querer creer en Jesús como un hombre bueno, maravilloso, que enseñó cosas importantes y que ahí quedó, está bien, pero no te cambia nada tu realidad. Sin embargo, creer en Jesucristo de Nazaret como el Hijo de Dios te cambia la realidad, porque cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios que vino para cumplir un propósito, que es salvar al mundo con el propósito de que tuviéramos vida eterna, y encima que Él se ha comprometido a ayudarnos para que lleguemos hasta el final del camino, entonces yo digo, ojo, aquí hay otra cosa. No basta con creer que Jesús fue un hombre histórico que existió y ya está, y que dejó buenas enseñanzas. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Y como tal, Él vino, cumplió, hizo lo que tuvo que hacer, y después de eso ya dejó por así decirlo, la pelota en el tejado nuestro, para que todo aquel que en Él cree, claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No para aquel que le parece, no para aquel que asiste a un lugar como este. En ningún momento lo dice. Recién escuchábamos a René y decía, no te equivoques. Tú no puedes comprar la salvación. ¿Cómo que no? Si yo hago buenas obras y yo doy mi dinero. No, perdóname. La salvación costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso millones de personas seguimos creyendo en Él. No porque lo dice solamente la Biblia, sino porque hemos experimentado el perdón de Dios también en nuestras vidas. Y eso te cambia la realidad. Por eso incluso la Biblia habla que creer en Jesucristo produce tal efecto que nos transforma. Aceptar a Jesucristo como quien es Él, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, también eso nos cambia a tal punto que dice que aquel que cree en Él es como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y empiezan a ser todas hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasó en estos discípulos que vemos que esto es algo que me encanta de la Biblia? Veíamos la obra de teatro y recién escuchábamos al testimonio de Pedro, porque claro, los que conocemos un poquito la Biblia sabemos que el que negó a Jesús fue Pedro. 3 veces le negó. Y se arrepintió tanto que cuando Jesús fue muerto y fue sepultado, se volvió otra vez a la barca a pescar. Y Jesús fue a buscarle. ¿Qué pasó en ese Pedro para que 50 días más tarde, fuera capaz de levantarse delante de una multitud? Aquel que le negó en privado se pudiera poner en público diciendo, cuidado hermanos, Jesucristo de Nazaret está vivo. Sin temor y sin esa angustia de tener que padecer las consecuencias de una declaración como esa. ¿Qué fue lo que pasó? Y muy sencillo, Pedro se encontró con Jesucristo crucificado, pero también resucitado. Y yo sé que lo que estoy diciendo para algunos les puede estar haciendo cortocircuito en el cerebro.
tranquilo que tenemos extintores, si empieza a salir humo de la cabeza, traemos el extintor, te echamos un chufletazo y seguimos, tranquilo. A mí me rompía esto la cabeza. Pero a mí me dijeron, lo que pasa es que tú estás hablando de tu opinión, tienes que conocerlo a Jesucristo. Yo dije, conocer a Jesucristo. Si antes estaba confundido, ahora ya me has liado. Porque es posible conocer a aquel que está vivo. Si Jesucristo de Nazaret estuviera muerto, sería imposible tener una relación con Él. Pero es posible tenerla porque Jesucristo de Nazaret está vivo. Él vive. Fijaos lo que dice la Biblia acerca de ese momento en el que Jesús resucitó. Yo quiero que podamos meditar un momento en este pasaje. No vamos a tomar mucho tiempo, porque en este pasaje se dicen cosas que creo que pueden ser importantes para nosotros. Y dice en Mateo capítulo 28, en el versículo 1, este es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Allí encontramos estas palabras que dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este pasaje de la Biblia narra el momento en el que unas mujeres, como hemos escuchado, María Magdalena y la otra María, se fueron al sepulcro, que estas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Fueron al sepulcro según la costumbre judía para ungir el cuerpo de Jesús, con perfumes, especias aromáticas, porque eso era una costumbre que se solía hacer. Y ellas iban con una aflicción profunda en su corazón. Y yo digo, qué curioso, ¿verdad? Ni siquiera los discípulos mismos, ni siquiera aquellos que habían escuchado a Jesús, ni siquiera aquellos que habían seguido a Jesús, tenían ni tuvieron la fe suficiente para creer que Jesús iba a cumplir lo que él había prometido. Él dijo: yo voy a resucitar. Y ellas se fueron a la tumba. ¿No es ilógico? Si alguien te dice: oye, yo me voy pero volveré, tú no sales a buscar todos los días, ¿verdad?, a la estación tú te quedas en tu casa porque enseguida vendrá. Pero aquí vemos que estas mujeres salen y acontece hay una serie de acontecimientos que empiezan a marcar la realidad de todo lo que iba a venir. Jesucristo de Nazaret había sido juzgado, había sido condenado, había sido crucificado y muerto.
una vez muerto, descolgado de la cruz. Lo entierran, lo encierran allí en una tumba. En esa época las tumbas eran cavadas, eran como unas pequeñas cuevas cavadas en la roca. Y dice la palabra anteriormente a lo que yo he leído, que los que estaban allí, los religiosos de la época, estaban muy preocupados. ¿Por qué? Porque ellos también habían escuchado de que Jesús iba a resucitar. Y entonces ellos dijeron, como esto sea cierto, la hemos liado. Lo que tenemos que hacer es, metámoslo en la tumba, pongamos una gran piedra taponando la tumba y encima pongamos una guardia. Unos soldados romanos que puedan estar allí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia incluso que los religiosos de la época decían, no vaya a ser que a los discípulos se les ocurra ir y robar el cuerpo y cuando la tumba esté vacía salgan diciendo, resucitó, 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 y el cuerpo muerto a saber dónde está. Y ese efecto iba a ser muy impactante y los religiosos de la época lo sabían. Estaban muy preocupados de que Jesús resucitara. ¿Sabéis por qué? Porque si eso se llegaba a cumplir, entonces Jesús era quien él había dicho, el Hijo de Dios. Y ellos sentirían sobre sí la carga de pensar y de decir, hemos matado a aquel que vino a salvarnos, al Mesías. Y entonces ellos estaban muy preocupados por eso. Por eso pusieron una gran piedra, pusieron unos soldados. Y además, si no se hubiera materializado eso, nuestra fe sería en vano. La misma Biblia nos enseña que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. ¿Por qué vana es nuestra fe? Porque nuestra fe no está basada en los conceptos, enseñanzas y pensamientos, sino que nuestra fe está basada en la propia persona de Jesucristo. Es muy diferente. Es muy diferente. A veces escuchamos cómo aquellos que son personajes públicos pueden tener una vida privada, porque aquí lo que importa es si es un cantante que cante, si es un futbolista que juega el fútbol, meta muchos goles. Pero aquí estamos hablando que las enseñanzas de Jesús, aunque fueron muy buenas, muy importantes, ninguna de ellas se puede cumplir si no es el propio Jesús quien nos ayuda para caminar este camino diariamente, para agradarle, bendecirle y ser transformado. Por eso nuestra fe, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, porque estaremos acudiendo, estaremos pidiendo ayuda, estaremos diciendo que intervenga en nuestra vida a alguien que está muerto, y el que está muerto no puede hacer nada. Sería vana nuestra fe. Por eso no basamos nuestra fe en conceptos, en ideas, en idiosincrasia al margen de quien la dijo. Nosotros basamos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Él dijo que era el Hijo de Dios, Él demostró serlo, y cuando Él interviene en una vida, entonces las cosas cambian, porque el Hijo de Dios, siendo Dios, tiene poder para intervenir y hacer todo lo que para el ser humano es imposible. Ahí es donde también quiero hacer alusión a algo. Algunos prometen cosas en el nombre de Dios que no tienen por qué prometer. Algunos hablan de que si usted está enfermo, venga a Jesucristo que Jesús le va a sanar. Es cierto, Jesús tiene poder para sanar al cuerpo enfermo. Algunos dicen, bueno, si usted está afligido, venga a Jesucristo y Él le va a restaurar. Pero yo te voy a decir algo, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es usted venga al supermercado llamado Jesucristo de Nazaret y recibirá lo que usted esté necesitando y luego adiós muy buena. El mensaje del Evangelio es, Dios se hizo hombre, murió en la cruz por tus pecados, por los míos, por nuestras cargas. Y si tú
tú eres capaz de creer en Jesucristo, entonces como consecuencia habrá bendiciones sobre tu vida. Pero todas las bendiciones no son lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Por eso a veces tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar. Pero cuando está Jesucristo de Nazaret de nuestro lado, en nuestro corazón, cogido de nuestra mano, nosotros sentimos la fortaleza para que aún en medio de toda la aflicción nosotros nos podamos sobreponer. Y eso es lo que vivieron estos discípulos. Al principio temerosos, negándolo a Jesús, pero luego dispuestos a dar su vida, dispuestos a morir, porque había una profunda convicción. Tal era la convicción que si el Imperio Romano decidía que tenían que morir en el circo romano, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Por eso no se trata, insisto, de una fe muerta, de una fe vana, de una fe comparable a cualquier otra fe. Estamos hablando de una certeza, de una convicción que viene en nuestro corazón como consecuencia de aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando eso sucede, empieza una relación personal con Jesucristo de Nazaret. Qué locura, ¿verdad? La realidad es que nada pudo evitar lo inevitable. Jesucristo de Nazaret no vino solamente a morir. Jesucristo de Nazaret no vino a ser un mártir. Jesucristo de Nazaret vino con una labor, con una misión, con un propósito, y era cargar sobre sí mismo todo aquello que a nosotros nos está alejando de Dios. Eso se llama pecado. Sé que en este tiempo hablar de pecado no gusta. Hoy en día estamos en unos tiempos donde cualquier opinión y cualquier concepto es aceptable y es bueno. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a pensar. Desde luego que tenemos derecho a pensar y a decidir. Pero yo te voy a decir algo. La realidad de la fe puesta en Jesucristo de Nazaret es una cosa totalmente diferente. Espero que no lo maten, pobrecita. Y dice la palabra que cuando pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa piedra, como se explicaba recién, tenía un propósito. El propósito era de que nadie entrara ni saliera de esa tumba. Y esto que puede parecer tremendamente inverosímil, que un ángel mueva, me está rompiendo la cabeza. Bueno, esto es lo que se llama fe. Y la fe, insisto, no es una emoción, no es un sentimiento. La fe muchas veces tiene que ver con la decisión de aceptar algo que, aunque nosotros no entendemos, sabemos que es verdad. Cuando tú te subes a un avión, tú necesitas fe. Yo no he conocido todavía a nadie que subiéndose a un avión, antes de subirse al avión se vaya con los técnicos y diga, a ver, ¿hay gasolina aquí? ¿Hay combustible? Yo quiero hablar con el comandante. A ver, ¿cuántas horas de vuelo tiene usted? Sáqueme el carnet. Tráigame fotos de cuando usted... Porque yo no me puedo subir aquí sin saber si este avión llegará a destino. Nosotros nos subimos y lo primero que hacemos es ver la hora para ver cuándo nos traen la comida. ¿A qué sí? Bueno, eso nos pasa a todos. Decimos, ¡guau! ¡Qué emoción!, ¿verdad? Vamos, y cuando nos traen decimos, ¡ay! Se puede repetir, algunos son así, ¿no? Pues se sienten como en su casa y se olvidan de todo, se duermen, ven una película, se van al baño, vuelven y están a 12.000 metros de altura. Hay que tener fe, ¿no? Y cuando bajamos salimos todos contentos, nadie se ha preocupado. La fe es esa convicción profunda que nosotros tenemos. Y aquí lo que estaba pasando era que incluso los propios discípulos necesitaban que algo sobrenatural aconteciese para dejar el sello
y la evidencia de que aquel que estaba ahí en esa tumba, que había dicho que iba a resucitar, no era un hombre más. Dios estaba ahí interviniendo. Un ángel remueve la piedra. Un ángel mueve esa piedra que fue puesta para que nadie entrara y mucho menos que nadie saliera. Ese fue el intento humano de impedir la resurrección. Y es lo que pasa a veces. Nosotros podemos creer o no creer, pero el que yo crea o no crea no cambia la realidad. Mi creencia no cambia la realidad. Y esto fue lo que hizo. Jesús quitó esa piedra y muchos tienen piedras en el corazón. Llenan su vida de piedras para impedir. No vaya a ser que esto de Jesús sea cierto. Y a veces llegan a lugares como estos y escuchan la palabra y empiezan a sentir algo en el corazón y dicen, no, vamos a reafirmar la piedra. Pues yo quiero decirte que cuando tú eres capaz de creer en Jesucristo, Dios va a arrancar y a mover y remover la piedra que a veces puedes tener en tu corazón y en tu mente. Esa es la realidad del poder de la fe en Jesucristo, no en cualquiera. Si tú tienes mucha fe en mí, te puedo asegurar, según en qué. Algunos dicen, no, yo tengo fe que el pastor nunca me va a fallar. Error. Te has equivocado. Claro, ¿cómo no te voy a fallar, hermano? Pero el único, porque a mí la Biblia me dice que todos somos pecadores, pero el único perfecto que puede ayudarme y ayudarte, ayudarnos a nosotros, se llama Jesucristo. Por eso necesitamos una intervención sobrenatural para que se arranquen esas piedras que hemos puesto en el corazón, diciendo, no puede ser, voy a negar, ya parto de la premisa de que esto es imposible. Pues hoy espero que el Espíritu Santo de Dios esté removiendo la piedra, porque cuando eso sucede, algo sobrenatural está aconteciendo. Y dice la palabra en el verso 4, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sabes por qué? Porque ante el poder de Dios no hay argumento, no hay nada que pueda oponerse, que pueda intentar impedir lo que Dios ha determinado. Y yo te voy a decir algo. Dios ha determinado, Él anhela, desea en su corazón salvar tu vida. Escúchame bien, Él no vino para fundar una religión, Él vino para salvar al mundo de los pecados. Y si tú eres alguien que está y es consciente que está lejos de Dios, Jesucristo de Nazaret vino por ti. Jesucristo de Nazaret murió por ti. Jesucristo de Nazaret está para ayudarte a ti. Y tú dices, solamente a mí, tan importante no soy. Pues mira que para Dios sí lo eres, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois del mundo? No hay nadie extraterrestre, ¿verdad? Amén. Él está pendiente de ti. Y esos guardas temblaron y se quedaron como muertos. Claro, qué fuerte. Soldados preparados para la guerra, para la batalla, acostumbrados a ver cosas tremendamente duras. Estamos hablando de una época muy, muy dura, muy terrible. El Imperio Romano, acostumbrado a conquistar, a cuidar y permanecer. Es más, años más tarde de todo este acontecimiento, en el año 70 después de Cristo, aquí estamos hablando del año 33 aproximadamente, en el año 70, ni 40 años más tarde, las tropas romanas entraron a Jerusalén y destruyeron todo de tal forma que la sangre corría por las calles como si fuesen ríos. Esta gente no era cualquier cosa. Los que se ponían ahí no eran cualquier cosa. No era gente que se iban a asustar o espantar por cualquier cosa, porque además la vida de ellos dependía del cumplimiento de la misión que le habían encomendado. Y entonces ellos tenían una premisa: antes de que me maten a mí, yo te mato a ti. Y aquí el poder de Dios les dejó paralizado, los paralizó. Hombres que quedaron allí, estáticos. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando. Por eso no es solamente una cuestión de, me parece bien o me parece mal. Es una cuestión de una intervención de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros
a través de la fe abrimos la puerta a esa posibilidad. Dice el verso 6, cuando el ángel le habla a las mujeres, dice que Jesús dice: yo sé que habéis venido a Jesucristo que fue crucificado. Habéis venido a buscar a Jesucristo que había sido crucificado. Habéis venido a buscar al muerto. Habéis venido a buscar al que ha muerto. Pero allí el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Y le dice: mirad, comprobad con vuestros ojos que la tumba está vacía. Y una vez que lo hayáis comprobado, id corriendo y decídselo a los discípulos que están deprimidos, llorando, hundidos, encerrados, escondidos por temor a lo que podía acontecer. Id y decirle que esa falta de fe y de esperanza no tiene por qué continuar, porque Jesucristo de Nazaret ha cumplido lo que Él ha prometido. Él ha resucitado. Id y decídselo. Y fueron estas mujeres. Y cuando salen de ahí, acontece algo tremendo. Y en el verso 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro, gloria a Dios, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús vino a reafirmar y a certificar lo que estaba aconteciendo. La piedra había sido removida. La guardia había sido paralizada, impactada por el poder de Dios. La tumba estaba vacía y se podía comprobar. Pero todavía no habían visto a Jesús. Todavía no habían tenido un cara a cara con Jesús. Y eso es lo que cambia. Eso es lo que marca. Jesús les dice: es cierto que yo he resucitado, pero ahora es momento de que experimenten la realidad de mi resurrección. Por eso le dice que decidle esto, que nos vamos a encontrar en Galilea. Y allí podréis comprobar que yo estoy vivo. Y ellos tuvieron esa experiencia. Y después de esa experiencia, todo cambió. Hombres cobardes, atemorizados, se convirtieron en gente, como dije recién, dispuestos incluso a dar su vida antes que negar lo que ellos habían visto, lo que habían recibido y lo que habían comprobado. Hombres que pensábamos que iban a ser grandes guerreros para vencer al imperio romano e impedir que Jesús fuera crucificado, estaban lejos de la cruz, estaban llorando, estaban atemorizados, negándolo a Jesús. Pero todo cambió cuando ellos tuvieron una experiencia con Jesucristo resucitado. No con el Jesús de antes, sino con aquel que había muerto y que había resucitado de entre los muertos. Por eso hoy, en esta hora, cuando nosotros hablamos de esta realidad, la única forma, la única manera de ratificar y de certificar que lo que la Biblia dice es cierto es teniendo un cara a cara con Jesucristo de Nazaret. No con la religión, sino con Jesucristo de Nazaret. No con un grupo majo de gente, no, sino con Jesucristo de Nazaret. No con la historia o la tradición, sino con Jesucristo de Nazaret. Y hoy Jesucristo de Nazaret sigue cambiando vidas, sigue transformándonos. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo. Y todo aquel que está dispuesto a aceptarle, a creer en Él, entonces Jesús no tiene problema de poder manifestar su poder y su gloria en la vida, transformando, cambiando. Ya, pero es que yo soy muy malo. ¿Tú qué te piensas que Él vino para los buenos? Él vino para todo aquel que está necesitado, para que todo ser humano pueda entender y aceptar que Jesucristo de Nazaret vino a cambiarte la historia. Por eso el cristianismo es otra cosa. Es el único movimiento que habla de su líder resucitado.
resucitado. La tumba está vacía, todo ha cambiado, porque si Cristo no resucitó, como dice la Biblia, entonces nuestra fe es vana, no sirve para nada, porque estaremos luchando con emociones, tratando de hacer algo que nadie lo puede hacer. Solamente Jesucristo de Nazaret puede perdonar tu pecado. Solamente Jesucristo de Nazaret puede cambiar nuestras vidas. Solamente Jesucristo de Nazaret puede hacer que lo más vil y menospreciado de este mundo pueda convertirse en una cuestión diferente, no porque somos majos y maravillosos, sino porque el poder de Dios se manifiesta en aquellos que le han dicho: yo quiero, Jesús, que tú intervengas en mi vida. Y hoy yo quiero invitaros a esto. Yo quiero pedir a los hermanos de la alabanza que por favor suban. Y que nosotros podamos ponernos en pie por un momento. Y este momento tiene su importancia porque es el momento en el que yo voy a confrontar tu fe. Voy a confrontar tu fe en base a lo que la palabra de Dios dice. Yo he escuchado a mucha gente que me dice: yo creo en Jesucristo, pero solamente creen en Él como un personaje histórico, nada más. La historia no va a cambiar tu vida. Otros dicen: sí, no, pero yo he nacido en un hogar cristiano, yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Y yo digo: bien, quiere decir que las decisiones de otros son las que a ti te hacen lo que eres. La identidad tuya es en base a las decisiones de otros. Porque el creer en Dios no es una cuestión genética. Creer en Dios es una cuestión personal de fe. Muchos de los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo: vamos a encontrarnos, no fueron. Dudaron, tuvieron sus dudas. Pero otros sí fueron. Porque ellos creyeron y aceptaron esa realidad. Alguna vez he escuchado: ay, si yo viera a Jesús cara a cara, te puedo asegurar que creería. Mentira, no lo puedes afirmar, porque Jesús estuvo cara a cara con una multitud que no pudieron identificarlo a Él como el Hijo de Dios porque no estaban dispuestos a aceptar lo que Él ofrecía. Por eso lo clavaron en una cruz. Si no, Jesús no hubiera terminado como terminó. Ya, pero yo soy diferente. Te puedo asegurar que la única diferencia que hay en un ser humano está en ese cambio y en esa transformación profunda interior que solamente Dios puede ejercer cuando aquello que nos condiciona a una vida que no agrada empieza a desaparecer. Eso es el pecado. Y yo insisto en este término porque el pecado es lo que ha condicionado y condiciona nuestra vida. Eso sí es parte de nuestra naturaleza. Ya, pero es que yo voy incluso a la iglesia, me han llegado a decir. Usted no puede decir que yo no soy cristiano porque yo vengo a la iglesia. ¿Tú te piensas que por venir a este lugar ya tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios? No, a mí la palabra me dice que a los que creen en Él, a los que le aceptan a Él, Él les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no es el resultado de una religión. Un hijo de Dios no es el resultado de una decisión humana terrenal. No es el resultado de una acción propia en cuanto a buenas obras, porque si fuese así, entonces la pregunta es: ¿para qué murió Jesús? Si yo con mis medios puedo justificar lo que estoy haciendo en contra de Dios, entonces ¿para qué murió Jesús? Qué pérdida de tiempo y qué pérdida de vida. Jesús murió porque ninguno de nosotros podríamos ni podemos librarnos
de aquello que nos está condicionando y que nos condiciona para mantenernos lejos de Dios, que nos condiciona para darle la espalda a Dios, aunque luego en los momentos difíciles no se nos cae, no se nos va de la boca la palabra Dios. Ay, Dios mío, Diosito mío, ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y si Dios pudiera en ese momento hablarte, te diría, no, Dios tuyo, nada. Dios tuyo, nada. En tal caso, tú tendrías que ser mío, no yo tuyo. Y esa es la realidad de Dios. Esa es la realidad manifestada en la palabra, que no es por una cuestión de estatus social que uno puede llegar a ser hijo de Dios. No es ni siquiera por la bondad que uno pueda tener en el corazón o por las grandes obras. No, no. Nada de eso nos salva. ¿Y cuánto me costaría ser cristiano? ¿Cuánto costaría mi salvación? Un precio que es imposible que tú puedas pagar. Ese precio fue la vida de Jesucristo muriendo por ti en una cruz. Hoy estamos recordando la resurrección de Jesús. Cuando Él empieza su ministerio, Él tenía que cumplir todas las pautas establecidas en esos momentos. No olvidemos que Jesús nació dentro de un contexto judío. Él era judío. Y como tal, se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista le dice, pero ¿cómo es que tú vienes a mí si yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de tu calzado encorvado? Yo tendría que ser bautizado por ti. Y él le dice, mira, es necesario que se cumpla toda la justicia. Pero Juan el Bautista decía de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro de un contexto judío era muy importante eso, era muy impactante. Porque para los judíos la Pascua era algo que celebraban constantemente todos los años y estaban obligados a celebrarla. Era una de las fiestas del pueblo de Israel. La palabra Pascua en hebreo, que es pasaj, significa pasar por encima o por el costado. La Pascua se celebró por primera vez cuando Israel, estando en Egipto, Faraón no queriendo dejar salir al pueblo, vinieron las plagas. La última plaga era la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dice al pueblo, ¿sabéis qué? Tenéis que coger un cordero que va a ser inmolado, un cordero que será sacrificado. No puede ser cualquier cordero, no cojas el peor de tu manada. Tiene que ser cordero que tenga aproximadamente un año, sin defecto, sin mancha, sin ningún tipo de enfermedad. Un cordero que te cueste, que sea perfecto. Y cuando tú lo sacrifiques, la sangre de ese cordero la vas a rociar, la vas a untar, la vas a poner en el dintel de las puertas. Entonces, cuando venga el justo juicio de Dios sobre Egipto, la muerte pasará de largo, no porque tú te merezcas de que pase, sino porque verá la sangre del cordero. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, estaba haciendo alusión a ese Cordero que evitó que la muerte llegase y entrase en la casa del pueblo de Israel. Por eso, Jesucristo es nuestra Pascua. Es la Pascua. Él es el que con su muerte y su sacrificio ha hecho posible que la muerte pasase por encima nuestro, porque todos merecíamos morir. Pero cuando Dios nos mira, lo que mira es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, untada en nuestro corazón, rociada en nuestra vida,
Y cuando la justicia de Dios tiene que manifestarse, Él mira y dice, tú te mereces morir, eres un desastre, no haces nada bien, no eres perfecto, no son perfectas tus obras, pero el dintel de tu corazón está marcado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Y yo en esta hora quiero invitarte a que tú puedas ser capaz de manifestar tu fe. Tu fe. De una manera muy sencilla. Porque si tú eres capaz de creer, entonces tus acciones tienen que ser en consecuencia a lo que tú dices que crees. Si no, no es real. Tu fe no es fe. Nuestra fe es la que a nosotros nos lleva a aceptar lo que la Biblia dice y entonces, aceptándolo, recibimos lo que la Biblia dice que vamos a recibir. Y cuando nosotros lo creemos, damos entonces un paso de fe. Los discípulos tuvieron que ir a Galilea antes de haberle visto a Jesús. Tuvieron que moverse de donde estaban para llegar a Galilea y muchos no fueron porque no lo vieron antes. Tomás llegó a decir, no, si yo no lo veo, no creo. Y Jesús, por amor a él, le dijo, mira, voy a hacer una excepción contigo. Porque él dice, ay, cuán bendecido y bienaventurado es aquel que es capaz de creer sin ver. La fe es la que nos abre la puerta a que la realidad de Dios no sea teoría, sino sea una acción, una reacción, un cambio, porque Dios interviene. Es nuestra fe. Nuestra fe es la que le abre la puerta a Dios para que Él trabaje, obre, perdone los pecados o no. Da igual lo que tú le pidas y le ruegues a Dios si no eres capaz de creer que Él lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Por eso dice la misma Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios. Tú no puedes decir que agradas a Dios y no eres capaz de creer que Él es el Hijo de Dios que ha resucitado de entre los muertos. Y como esa convicción no te la doy yo, eso es algo que le toca a Dios y te toca a ti reafirmarlo. Todos los días yo me levanto por la mañana y digo, Señor, me tienes que ayudar porque yo he decidido creer en ti, Señor. No tengo argumentos para negarte, al contrario. Por eso he entregado mi vida, por eso quiero que todos los días de mi vida me ayudes, me guíes, mi esposa, mi familia. Si puedo ayudar a otros, Señor, conforme a lo que tú quieras hacer, aquí estoy. Pero, Señor, creo en ti, creo en ti. No sé muchas cosas, Señor, pero yo creo en ti. Yo no tengo capacidad para muchas cosas, Señor, pero yo creo en ti. Hay muchos problemas y situaciones que me condicionan por dentro, Señor, pero yo creo en ti, en el Hijo de Dios resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces con poder para seguir hoy haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años. Esa es la realidad de ser cristiano. Lo demás es comparable a cualquier cosa. Por eso para algunos es una cuestión de tradición y de costumbre. Para los que creemos en Cristo, es una cuestión de vida. Es una cuestión de vida. Puede fallar todo a nuestro alrededor, pero sabemos que Él no falla, porque nunca nos ha fallado. Podemos sentirnos solos y abandonados por todos, pero nos sentimos acompañados por Él porque Él nunca falla. Él nunca nos deja solos cada vez que nos ponemos de rodillas o de pie o en el coche o donde quiera que estés y le hablas a Él y le dices, yo te necesito. ¿Sabe por qué? Recibes ayuda porque Él está vivo. Porque Él está vivo. No es una cuestión psicológica. Él está vivo. Yo quiero invitarte, si nunca lo has hecho,
acercarte a este Jesús vivo. Y yo te voy a decir algo, no es que tengas que hacer muchas grandes cosas. No. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer. Y el que cree, entonces actúa. Creer. Y si tú eres capaz de creer, aunque no entiendas la profundidad de todo, pero tienes en tu corazón ahora mismo la convicción, la certeza de que lo que dice la Biblia es cierto. Si tú nunca te has acercado a Jesús desde esta perspectiva, a lo mejor has tirado frasecitas al aire como diciendo, bueno, si cuela, cuela, a lo mejor si existe me ayuda. Ay, si Dios existiera, cuántas cosas cambiarían, me suelen decir. No es así. Si Dios realmente morara en el corazón de aquellos que no creen, de aquellos que le dan la espalda y que han decidido abandonarle a Él, cuántas cosas verdaderamente cambiarían. Porque no somos nosotros lo que le decimos a Dios que debe hacer. Es Dios quien cada día nos ayuda a parecernos un poquito más a Él. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.